Hola, espero se encuentren súper bien. Bueno, como les había prometido, voy a comenzar a hacer videos de charlas de los libros que me parecen bien interesantes y que nos pueden aportar en cuanto a nuestro crecimiento personal en diferentes áreas. Entonces, tomé el libro que acabo de terminar. La verdad, nunca me ha demorado tampoco leyendo un libro. Me demora más o menos como unos 17 días o 18 días. Hice el resumen. Entonces, en algún momento, pues estaré utilizándolo para no perder nada de esa charla y de lo que el autor quiere expresar en el contenido de su libro. Me parece bacanísimo y van a ser libros que realmente podamos aplicar fácilmente en nuestro día a día y que nos reporten un crecimiento en alguna de las dimensiones que nos interesan. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con él. Acá lo voy a poner igual, ahora pongo una foto, se llama El Club de las 5 AM de Robin Sharma. De él ya había leído otro libro que es El monje que vendió su Ferrari, también súper chévere. Entonces el autor lo que hace es un libro de crecimiento personal bien interesante. El autor lo que hace es recrear dentro de una historia de cuatro personas principales, cuatro personajes principales. Uno es Tom Riley, que es el empresario, el multimillonario, etc. Otro es el guía, que es como esa persona que inspira, que tiene un liderazgo. Y las otras dos personas son una empresaria pequeña y un artista. ¿Sí? Entonces, en el transcurrir de la obra del libro se va narrando y él lo va adosando, va creando, es súper chévere, porque él va creando, incluso en algún momento dije, chévere que en algún momento hicieran una película del libro, porque él describe muy bien cómo se sienten las personas, cómo están vestidas, en dónde están, qué sonidos, qué aromas perciben, qué emociones están sintiendo, entonces es bien chévere. Y dentro de ese contexto y dentro del desarrollo de esa historia, él va contando cuáles son esos aspectos que él cree importantes para tener un crecimiento personal, un desarrollo, una evolución que cada cual pues la tomará de acuerdo como a su proceso de vida que tiene. Todos tenemos un proceso diferente, tenemos un camino distinto, tenemos experiencias diferentes, tenemos recuerdos diferentes, entonces a cada cual le pegará distinto. Pero la verdad es que sí es bastante eh, espectacular el libro, o sea, me ha gustado muchísimo, voy a poner en práctica varias cosas de las que leí. Entonces yo creo que comenzamos. Bueno, se llama El Club de las 5 AM de la mañana, ¿m? De Robin Sharma, como les conté. El eslogan del libro o lo que él pone a la entrada es controla tus mañanas, impulsa tu vida. Entonces van a haber cosas, la mayoría es del libro y otras cosas, digamos, de lo que a mí me parece chévere. Entonces son como charlas o comentarios adicionales que yo he colocado. Y es realmente, digamos, esa pasión por leer uno, que es la que en el camino que cada uno tiene en la vida le va sirviendo para poder cumplir con esos sueños que uno tiene, con esas expectativas de lo que uno cuando pequeño quería, cómo quería llevar su vida. Entonces, él habla, por ejemplo, que lo primero es ser conscientes, digamos, de esas debilidades que nosotros, al estar conscientes y identificarlas, eh, podemos mejorarlas, podemos corregirlas o podemos cambiarlas para ser mejores, para crecer. El segundo es el aprendizaje. Entonces, realmente yo creo que en el aprendizaje y en las cosas nuevas es donde podemos tener las oportunidades para evolucionar, para crecer. Porque si las tuviéramos en lo que ya hemos manejado, en lo que hemos aprendido, pues ya hubiéramos alcanzado esos sueños o esas metas que queremos. Y por lo menos en mi caso hay muchas que no he alcanzado y creo que es por falta de aprendizaje, ¿sí? Porque con lo que tengo, pues no me ha llegado. Entonces, él comenta, y estoy de acuerdo, dice, hay que desprenderse del viejo yo para que ese nuevo yo entre. Y lo más difícil realmente, pues obviamente más que aprender, es desaprender. Entonces, es como poder desaprender para poder incluir esos nuevos aprendizajes y que nos lleven a otro punto. Lo tercero es la implementación. Él lo va haciendo dentro del relato, como les contaba, del libro. Entonces es súper chévere.
mediante las elecciones que hacemos, hacemos las implementaciones en nuestra vida, ¿sí? Luego debemos ejecutarlas, luego van las correcciones y vuelve y comienza uno, ¿no? A ser consciente que mejoré, que cambié y vuelve a aprender y vuelve otra vez todo el proceso, implementación y ejecución. Pero él lo cuenta de una manera tan chévere que uno lo va captando. Yo trato de hacerlo acá de una manera más resumida para que la charla no sea tan larga. Y eso nos debe llevar a los resultados que cada uno tenga en sus metas. Por eso digo, cada uno tiene un proceso diferente. Entonces, él dice cómo ayudarnos. Entonces, debemos capitalizar el coeficiente intelectual. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con ese mismo aprendizaje. Hay una cosa bien chévere que él cuenta y uno a veces no capta y es la liberación de las distracciones. Uno muchas veces dice, no, es que no tengo el tiempo, es que no me alcanza, es que no sé qué. Pero cuando uno mira, las distracciones que tenemos son muchas. Las redes sociales, la televisión, etcétera. Entonces gastamos mucho tiempo en eso y no le dedicamos parte a ese aprendizaje que es muy importante. Luego, la acumulación. Entonces, en la acumulación de días, él lo que dice es que obviamente esa repetición de hábitos hace que eso ayude porque se va incrementando. Es como cuando uno está adquiriendo expertise en una profesión. El aumento de horas en esa profesión es lo que te va a hacer realmente que seas muy bueno. Entonces, hay que incrementarle días en ese procedimiento para que puedas ver el resultado en el tiempo. Y es una práctica de la virtuosidad personal, porque te vuelve virtuoso en la medida que te vuelves más especializado en lo que quieres hacer, aprendiendo. Él habla de que todos los patrones que tenemos son unos patrones realmente aprendidos, y es correcto. O sea, uno lo aprende de sus padres, en el colegio, depende de donde hayas estudiado, en la sociedad, en los medios de comunicación, en la religión, en la cultura. Todo eso es lo que genera esos patrones que tú tienes hasta el momento. Él utiliza varias frases de personas famosas y unas de él propias, que realmente las he copiado porque son pensamientos chéveres que lo hacen a uno reflexionar. Entonces dice, el mundo es un espejo y nosotros no tomamos de la vida aquello que deseamos, sino aquello que somos. Espectacular. Hay otra frase muy chévere que me acabo de acordar y es, como es adentro es afuera. Entonces realmente el mundo, lo que quiere decir es que el mundo es como uno lo está viendo, ¿sí? Como uno quiere realmente que ese mundo sea para uno de acuerdo a su interpretación personal, ¿no? Todos tenemos un instinto heroico y una necesidad física de superarnos, y es la verdad. Uno en varias etapas de su vida, o por no decir todo el tiempo, está sintiendo que hay algo más para ti, que hay un camino adicional que tú quieres seguir, que tú viniste para hacer algo más y no sabes qué. Entonces es esa necesidad que tenemos todos de superarnos, de ser mejores y de tener como ese sentido heroico en diferentes partes de la vida o para diferentes personas que amamos. Es aquí donde debemos arrancar, porque realmente si uno siente, por ejemplo, que el contenido del libro le está llegando, es en ese momento que uno debe tomar acción y arrancar. Para cada persona va a ser completamente diferente, ¿sí? Habla también en una parte dentro de la historia de cómo realmente procrastinamos, ¿no? Procrastinación es básicamente dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Porque si no, mañana lo hago, pasó mañana, es que hoy no tengo tiempo, es que no alcanzo, tengo que hacer tal cosa. Entonces, maneja bastante ese punto y dice que no debemos procrastinar porque eso lo que hace es dilatar ese ser o esos sueños también que queremos tener. Es un día más, una semana más, un mes más, cuando te das cuenta ya es un año más, una década más, etc. Entonces se nos va. Utiliza una frase o una historia que cuenta Picasso y se las voy a leer textualmente. Picasso dice, abre comillas, cuando era niño mi madre me dijo, si vas a ser soldado serás general, si vas a ser monje terminarás siendo el papa. En lugar de eso me convertí en pintor y terminé siendo Picasso. Chéverísimo. Es una reflexión porque a veces no nos damos cuenta que las palabras nuestras tienen poder, nuestro comportamiento tiene poder. Y es cuando de pronto tenemos una afectación positiva o negativa con nuestros hijos por las palabras que decimos. Por ejemplo, acá la mamá le inspiró a que fuera muy grande. Él decidió tomar por otro lado, se descubrió a sí mismo y terminó siendo Picasso. Ni un general ni el papa. Entonces cada cual escoge ese destino, pero nosotros con nuestras palabras sí tenemos el poder
de inspirar a otros, de buena o de mala manera. Cuando vamos renunciando a nuestro potencial y a esos sueños que teníamos de niños y jóvenes, una parte de nosotros va muriendo, y es cierto. O sea, vamos creciendo y vamos perdiendo los sueños, vamos perdiendo la inspiración, el arranque, el empuje, el potencial que tenemos. Y en esa misma medida, una parte de nosotros va muriendo, pero es porque nosotros mismos la estamos dejando morir. Tenemos una tendencia, decía él, y es cierto, tenemos una tendencia con los años a la complacencia, ¿sí? Y es a mantener como ese statu quo, no, ¿para qué me desacomodo si acá estoy bien? ¿Para qué aprendo algo nuevo? ¿Para qué monto este negocio nuevo? ¿Para qué inicio una nueva relación de pareja? ¿Para qué busco nuevos amigos? Y entonces nos vamos volviendo un poco cínicos y complacientes con lo que tenemos, y eso impide, se vuelve como un ancla para que conozcamos cosas nuevas y desarrollemos ese gran potencial que estamos llamados a tener y ese propósito que tenemos en la vida y que estamos llamados a hacer. Él le hace una semblanza, como una metáfora, dice, es como si tuvieras un sistema operativo, o el sistema operativo de tu computador o de tu celular. Si tú no estás haciendo una actualización y un update, pues te vas quedando, y cuando te das cuenta estás fuera de foco, estás desactualizado en todos los sentidos. Lo mismo pasa, entonces uno dice, bueno, ¿y hace cuánto salí de la universidad? ¿O hace cuánto no me cuestiono algo sobre mi vida? Sobre mi parte intelectual o religiosa, o filosófica o económica, y eso hace que no actualicemos ese sistema operativo. Entonces no buscamos las fuentes de información para poder mejorarlo y así decir, oiga, esto es lo que me hace falta para poder llegar al punto que yo quiero, en esta relación, en este negocio, en esta espiritualidad, en este estado físico, etc. Entonces es chévere, eso el sistema operativo es bien bacano, es una metáfora chévere. Dice, la adicción a la distracción es la muerte a la producción creativa. Porque claro, entre más horas estamos pegados al chiste, al meme, muchas horas en Netflix, en las redes sociales, pues impedimos realmente que seamos productivos, porque nos estamos distrayendo, pero no estamos haciendo más. Entonces, él acá da la explicación de por qué estamos tan propensos a esa distracción. Y habla de la neurociencia. Entonces dice, el cerebro primitivo está en el sistema límbico del cerebro. O sea, el sistema límbico es donde están todas las respuestas instintivas. Entonces él habla que el sistema límbico y esos instintos lo que hacían para el ser primitivo era centrarlo en lo malo y centrarlo en el peligro, porque mientras te centraba y te mantenía ocupado en lo malo, decir, no, es que esto no me conviene, no, es que esta persona no me conviene, no, es que este negocio no me conviene. Entonces, mientras él se centraba en lo negativo y en lo malo, hacía que la persona o el humano salvara su vida, porque era correr del león, o era correr del peligro, o del fuego, o de lo que fuera. Entonces siempre era el instinto, el sistema límbico, el que hacía que la mayoría de interpretaciones fueran negativas, para él proteger su vida. Pues ya estamos lejos de eso, estamos pues, en el siglo XXI, entonces ya no tenemos que correr de ningún tigre ni mirar a ver cómo no se nos cae pues el árbol encima. Entonces, pero seguimos manteniendo el sistema límbico del instinto, que es el que nos pone un poco negativos y nos hace huir, nos hace sentir temor. Y es que hay algo, por ejemplo, yo porque hace más de 9 años no escucho noticias, porque básicamente todo el enfoque es negativo. Todo el enfoque es absolutamente negativo, no se hablan de cosas positivas. Todo lo que hace es hacerte pensar que todo tiempo pasado fue mejor, que hoy es un peligro, que no va a haber opciones para nuestros hijos, etc. O sea, cosas absurdas cuando tú las miras dentro de un contexto real. Entonces, él dice, miren, muy sencillo, la calidad de vida hoy en día, el promedio del ser humano en la Tierra, es igual a la calidad de vida que tenían hace 200 años la realeza. O sea, digamos, los aristócratas, los condes, los emperadores, etc. Entonces, imagínense, hoy en día tenemos mucho mejor calidad de vida. Y la verdad, estoy completamente de acuerdo. Cuando tú miras, por ejemplo, hoy en día, ¿cuántas personas, cuál es la esperanza de vida hoy en día? 70 y pico de años para los hombres, 80 casi para las mujeres. A comienzo del siglo pasado estábamos más o menos en 60. Y está presupuestado por estudios científicos, de acuerdo a los avances, que vamos a estar más o menos en 2 décadas llegando casi a los 100. Entonces, ¿cuál que hoy en día las cosas son peores? En la Edad Media había mucha gente que aguantaba hambre y se decía que era porque había mucha población. Hoy en día tenemos casi 8.000 millones de habitantes. Y hay para todos. Y en esa época decían que no. Entonces, es más un estado mental que cualquier otra cosa.
Pues, mi interpretación. Bueno, sigamos con este tema. Entonces dice, ¿qué es lo que hay que usar en ese momento para poder salir de esa rutina? El cerebro avanzado, que es como la lógica. Entonces habla de 4 imperios. Por acá les voy a colocar los cositos que él muestra. Entonces dice, esos 4 imperios son los que debemos manejar, que sabemos, tenemos que tener conciencia dentro de ellos y tomar acción sobre ellos, que son la mente, que es la parte psicológica, la parte de corazón, que es la parte de afectividad, o sea, cómo vemos al mundo, cómo vemos nuestra pareja, cómo vemos nuestros hijos, nuestros padres, cómo vemos al otro. La tercera es el cuerpo y es el estado físico, que ahí sí creo que todos flaqueamos porque a uno le da pereza hacer ejercicio, pues como debiera. Y el cuarto es el alma o la espiritualidad, independiente, quitando la parte de espiritualidad, quitándole la parte de la religión, sino simplemente cómo creces tú espiritualmente, cómo me veo a mí mismo, cómo veo a los otros, cómo ha evolucionado mi compasión, mi sentido de ayuda hacia otros. Entonces, esto es una opinión bastante personal fuera de lo del libro, y es que el cerebro está creado para expandirse, para evolucionar. Eso se llama neuroplasticidad. En la medida que dejamos de tener una sinapsis de determinadas zonas del cerebro, pues vamos perdiendo esa capacidad de racionalización de las cosas, de los eventos, de las emociones. ¿Por qué quedarnos quietos? Hoy en día, yo salí de la universidad a los 22, hice el posgrado, terminé a los 30, y de ahí para acá no he vuelto a estudiar hasta hace 6, 7 años. ¿Por qué nos dejamos de mover? ¿Por qué nos dedicamos a hacer otras cosas y dejamos el crecimiento personal? No sé, no sé. A veces no me lo explico. Si todo el universo y todo está en movimiento. Miren, la Tierra se está moviendo. En este momento, la Tierra está girando sobre su eje a 1600 kilómetros por hora. Estamos girando alrededor del Sol a 100.000 kilómetros por hora. Con respecto al centro de la Vía Láctea, la Tierra está girando a 850.000 kilómetros por hora. Lo que pasa es que uno ya está acostumbrado y se siente que está quieto. Pero imagínense la velocidad. Y la galaxia se mueve a 2.3 millones de kilómetros por hora en el universo. Y nosotros nos quedamos quietos en nuestro crecimiento intelectual, físico, espiritual. Entonces, ¿por qué? Si todo se mueve, ¿por qué yo me quedo quieto? Eso es lo que hace que muchas veces, creo yo, no alcancemos todo lo que queremos. Él hace una cita acá súper chévere. Todo esto acuérdense que es como dentro de la historia que él va contando. Si abandonas el crecimiento de tus capacidades, acabarás por pensar que no tenías ninguna. Stephen Hopkins. Entonces, no nos podemos quedar quietos. Por ejemplo, cuando me puse a hacer este video, y era algo que he escuchado en algún libro y me parece muy bacano, y es que le dicen a uno, oiga, la mejor forma de aprender es enseñar. Y sí, poniéndome a hacer este resumen y a mirar cómo lo hacía para que fuera agradable, para que fuera un poco más entendible, que es lo que yo quiero. Básicamente la idea de estos videos es poder darles esa información de cada uno de esos libros que digo, oiga, al aplicarlo me va a ayudar a crecer, a evolucionar en lo que yo quiero. Entonces, cuando enseño es cuando más aprendo, y tenían razón. Dice, en la medida que haces más conexiones cerebrales, aumenta tu conectividad, incrementa tu productividad, tu rendimiento e influencia. O sea, la capacidad de poder hacer, de poder liderar, de poder arrastrar, de poder decir, oiga, tengo un equipo de trabajo en mi oficina, o tengo mi equipo de trabajo en mi empresa, o en mi mismo hogar. Porque si no, ¿cómo lo lideras? ¿Lo vas a liderar? Ni idea. Y pone un ejemplo de los taxistas. Entonces dice, una medición del razonamiento espacial, ¿sí? Y cogen a los taxistas de Londres. Las direcciones en Londres son la locura. Entonces se ponen a medir cómo ese razonamiento espacial en el hipocampo lo miden. Y se dan cuenta que es mucho mayor en los taxistas que en cualquier otra persona, porque tienen ese razonamiento espacial, porque todo el tiempo están creando como esa sinapsis en las neuronas unas con otras para encontrar esta dirección, para encontrar aquella. Entonces ahí es donde se comprueba que si tú haces esas conexiones dentro de tu cerebro, dentro de los temas que tú quieras, dentro de los aspectos que tú escojas, vas físicamente, realmente comprobado científicamente, a tener una mejor sinapsis y por lo tanto un mejor razonamiento y un mejor resultado en la vida real. Ellos hacen la conexión acá para encontrar las direcciones y obviamente se vuelven más hábiles que cualquier otro conductor para hacer su trabajo. Entonces, ¿cómo a partir de esa sinapsis de las neuronas consigues un resultado en el mundo real, en el mundo físico?
Y eso es todo lo que se hablaba de neuroplasticidad. Entonces, él habla que para eso hay como un proceso. Entonces él dice, mire, todo cambio es duro al comienzo, es durísimo al comienzo, es muy desordenado en el medio, pero es hermoso al final, por el camino o por el sitio donde te va a llevar. Y son 66 días y se deben hacer en 3 fases. Básicamente por acá les voy a colocar lo de las fases. Entonces él dice en la primera fase, que son 22 días, es la parte de destrucción, donde destruyes todos los hábitos malos que tenías, esos patrones de los que hablábamos ahora, de decir, no, es que para qué me levanto temprano si la escarcha me daña la piel, por ejemplo, o para qué me levanto temprano si no va a tener mejores resultados, yo qué sé, o para qué hago esto si no va a ir bien. Entonces esos patrones aprendidos, cómo destruirlos. ¿Cómo lograr la implementación en la segunda fase, que son esos otros 22 días? ¿Sí? Que es crear precisamente esos nuevos circuitos, esas nuevas sinapsis que van a hacer que el cerebro te ayude para actuar y pensar diferente. Y en la tercera, que son otros 22 días, que es la fase de integración, ¿cómo generas esa asimilación y esa codificación para que el patrón ya se vuelva automático y esos hábitos se vuelvan parte de tu vida y hagan que eso genere como una sinergia y una dinámica que te va a llevar al resultado? Como les decía, si uno tuviera el resultado en lo que ya ha aprendido, pues no estaríamos haciendo esto. No crecería uno nunca, no seguiría creciendo porque pensaría que ya se lo sabe todo. Ese es el problema, que pensamos que porque tenemos títulos o porque hemos avanzado en la vida en cosas, no tenemos crecimiento mayor o que hay cosas que no valen la pena. Y sí que es cierto, entre más aprende uno, más se da cuenta de su nivel de ignorancia y lo que le falta por hacer, que le ayude a uno a crecer y a poder ayudar a otros. El aburrimiento mata el espíritu humano. Y realmente él dice, lo importante en la vida es en quién nos convertimos y a cuántas personas hemos ayudado y a cuántas y cuánto hemos reído. ¿Hace cuánto no hacemos eso? Bueno, una de las cosas se llama el Club de las 5 AM porque él dice que debemos crear un hábito que es levantarnos a las 5 de la mañana. Para mí es imposible, o sea, ha sido imposible porque no he encontrado un propósito. Encontré la información y el propósito de por qué hacerlo. A partir de mañana lo voy a hacer. Y es en el libro lo encontré. ¿Por qué debo hacerlo? Entonces cada cual encontrará sus propósitos y sus motivos y sus fuentes, ese poder para decir sí, lo voy a hacer. Entonces dice, de las 5 a las 5:20 es hacer ejercicio. Obviamente, él dice, mire, esto no está hecho en piedra, esto no está escrito en piedra. Ustedes pueden modificarlo de acuerdo a su vida. Pero si a mí me ha dado resultado, creo que a ustedes les va a dar resultado. Y a muchos, porque realmente Robin Sharma es un asesor de empresas grandísimas y de líderes deportivos y de otro tipo de personajes que lo contratan a él como coach para conseguir el resultado. Entonces de 5 a 5:20 hacer ejercicio, hidratación y respiración. ¿Por qué? Porque eso elimina el cortisol, que es el que hace que seamos más temerosos. Sube la dopamina, la serotonina y el metabolismo, que te va a dar mayor concentración, mayor energía y te va a ayudar a bajar el estrés. Y te ayuda con la longevidad, el ejercicio. Todos lo sabemos. El segundo bloque es de 5:20 a 5:40 y es meditar, oración o contemplación. Entonces cada cual lo haga dentro de su religión. Está comprobado científicamente, solo leí en otro lado, cuando tú oras, por ejemplo, oraciones de cualquier tipo de religión o haces meditación, el nivel y el movimiento y la energía y cómo actúa el cerebro tiene las mismas ondas cerebrales cuando es oración que cuando es meditación. Eso te ayuda a ser más positivo, a tener menos reactividad, que cualquier cosa nos afecte, entonces seamos más agresivos o simplemente estemos contestando, a ser más creativo y a tener mejor rendimiento. Y el tercero es de 5:40 a 6, que es de crecimiento. Entonces él dice, mire, revisión de objetivos personales, lectura de libros, escucha de audiolibros, estudio en línea, podcast, etc. Todo lo que te ayude a generar nuevas estrategias y nuevas formas de alcanzar tu objetivo. Y eso, por tanto, va a generar ingresos e influencia. Estoy de acuerdo con que para poder, el dinero es simplemente un resultado de la persona en la que te vas convirtiendo y de esas acciones que tú vas tomando frente a la vida. Habla de algo muy chévere que me gustó, lo voy a hacer, y es que dice, maneja un diario. Entonces, el diario multiplica tu creatividad y la concentración para reforzar el aprendizaje, porque claro, uno en la medida que va copiando vuelve y repasa, ve qué fue lo que pensé, qué fue lo que hice.
procesa las emociones y te permite liberar las cosas que no has dicho. Hay veces uno no dice las cosas y se las traga. Cuando las escribes de una u otra manera las estás liberando. Entonces pues me pareció chévere. Permite planificar y organizar objetivos, mejora la ejecución y te permite revivir momentos felices. Y me dice, ve, ¿cuándo fue tal vaina? Si lo tienes en un diario, tal día. Te ayuda el manejo del diario, dice él, y estoy de acuerdo, te ayuda a activar la gratitud deliberada. Cuando tú ves que tienes tantas cosas buenas, tantas cosas que has avanzado por hacer, eso te vuelve una persona más grata. Y la gratitud definitivamente te vuelve una mejor persona. Estoy convencido de eso. Registra los aspectos en los que se es vencedor. Si uno se acuerda, acá me gané esta. Así como los errores, obviamente, para poderlos corregir. Te ofrece un lugar de trabajo. Estamos de acuerdo. Una vez no tiene un lugar de trabajo. O sea, un lugar ordenado, organizado. Él habla también un poco y me parece chévere, y es que la organización dentro de tus cosas, tu vida, el orden que mantienes, te ayuda a incrementar tu eficiencia. ¿Sí? Es como si fuera una banda ancha por donde puede correr más información y hacer más cosas cuando eres ordenado. Atesoras las mejores experiencias de tu vida, eleva la creatividad y la maestría. Hay una frase de Benjamin Franklin que dice, la madrugada tiene oro en la boca. Chévere. Habla también oiga, mire, les propongo que para por la noche hagan esto. Acuesten de 7 a 8, la última comida, aparato soft, de 8 a 9 comparte con la familia, vuelve y hace ejercicio, en fin, ya son como sugerencias, pero me parece que si uno lo enfoca y lo hace todos los días y cambia el hábito, puedes mejorar una calidad de vida espectacular. Y tácticas para ser un genio. Entonces él habla, por ejemplo, de tener una burbuja de concentración para concentrarte mejor. Habla el método 90-90-1, que es 90 días, 90 minutos, a primera hora, digamos de 8 a 9 y media, dedicarte a plantear estrategias que te vuelvan un líder en lo que tú quieres hacer, que mejoren tu sector, que mejoren tu profesión, que le ayuden a otros. Habla de otra que es 60-10, entonces trabaja 60 minutos y descansa 10. Habla de los 5 diarios. 5 diarios es que debes tener 5 objetivos diarios para poder cumplirlos todos los días. Un segundo entrenamiento cardiovascular con el deporte que quieras. Este me pareció bacanísimo. Protocolo de 2 masajes. Entonces él dice que uno debería tener 2 masajes a la semana de 90 minutos cada uno, porque resulta que los masajes bajan el cortisol, que era el que hablábamos que era como la hormona del miedo. Entonces te da miedo hacer tal cosa, te da miedo emprender, te da miedo decir las cosas, te da miedo. Entonces baja el cortisol en un 31, los masajes. Sube la dopamina en un 30, que es el neurotransmisor de la motivación. Entonces te vas a sentir mejor, más motivado, más alegre, más chévere. Y sube un 28% la serotonina, que regula la ansiedad y te ayuda a sentirte más feliz. Habla de la Universidad del Tráfico, eso yo lo he aplicado, no sabía pues darle ese nombre, pero la verdad es que dice, miren, los trancones, pónganse a hacer otra vaina. Escuche algo que le gusta, clases de inglés, escuche a alguien de clases de motivación, o escuche algo de su profesión, o crecimiento personal, o lo que sea, algo que le ayude, aprovecha el tiempo. La técnica del equipo ideal, ¿sí? Es otra de las tácticas que él dice que debemos utilizar, y es tener asesores buenos en todo. O sea, un asesor financiero, un asesor en lo tributario, para usted ocuparse de lo importante y de lo que usted sabe hacer. Me recordó mucho a Robert Kiyosaki, ¿no? Que habla de que debía tener un padre rico, padre pobre, y en otros libros, que uno debe tener un buen equipo de asesores, porque eso lo que hacen es maximizar tu rendimiento y tus resultados. Un sistema de diseño semanal, entonces los domingos dedíquele 30 minutos a programar su semana siguiente. Y 60 minutos como estudiante. Entonces, dedíquele 60 minutos al día a usted como estudiante. Entonces, es volverse un autodidacta. Un buen libro, una charla, un resumen, una charla con un amigo sobre un tema que sea enriquecedor, un podcast, estudio en línea, en fin. Luego habla de los ciclos gemelos, del rendimiento de élite. Entonces dice, el rendimiento de élite básicamente necesitas concentración mental, energía física, talento original, fuerza de voluntad y tiempo diario. Y crea un diagrama donde él dice cómo uno debe tener ese ciclo para estarlo realimentando y crecer. Una cosa que me pareció interesante, ya lo he escuchado y estoy de acuerdo también con él, y es que pensamos que el crecimiento y el resultado es lineal. O sea,
siempre nos han enseñado algo y yo creo que es mentira, en una gran medida, o en una proporción bien alta, a menos que sean trabajos operativos. Y es que entre más tiempo dediquemos a una actividad, más resultados vamos a tener. Él dice, no, la verdad es que no es así. Porque depende, si usted va a trabajar mucho tiempo, con todo lo que él dice ahí, se va a cansar, va a dejar de ser productivo, va a dejar de ser creativo, va a dejar, sí, a menos que fuera puedes estar sellando botellas, cosas operativas, pero como la vida nuestra no es así, entonces obviamente dice, mire, no crea que entre más usted haga y más trabajo, más resultados va a tener, porque no es cierto. Chévere el punto y estoy de acuerdo. Pone el ejemplo y dice, mire, por ejemplo, cuando un deportista se pone a ejercitar, lo que sea, en pesas, en carreras, en lo que sea, básquet, usted le da el ejercicio, las cestas, llega un punto donde el músculo se cansa y si usted lo sigue sobreforzando, va a causar una lesión, mientras que si usted lo deja descansar, el músculo se regenera y se vuelve más fuerte y luego sí otra vez vuelve a hacer ejercicio. Lo mismo pasa con el trabajo, habla de esos ciclos y tiene mucho sentido. Dice, los adultos somos como niños deteriorados. Y la verdad es que va uno, yo ya lo he dicho en otro video, va uno perdiendo como esos sueños y todo lo que es chévere, todos esos anhelos, ese potencial que uno creía tener y de lo que iba a hacer, lo va perdiendo con los años. Además hay una cosa, y está completamente probado. Dice, cuando usted está cansado pierde la fuerza de voluntad. Entonces si uno trabaja un jurgo y quiere hacer cambios, quiere crear nuevos hábitos, eso requiere energía. Y si usted necesita energía y está cansado y la fuerza de voluntad baja, pues ¿qué va a pasar? Pues que no lo va a hacer. Él termina la historia chéverísimo con una visita que hacen a Sudáfrica, a la isla de Robben, que es donde estuvo prisionero como por 23 años Nelson Mandela, con todo el tema del apartheid y todo eso. Entonces comienza a hablar de Mandela y a relatar, digamos, cuando va por la cárcel a describir cuál fue su historia de Mandela. Me pareció súper inspirador, porque es ver cómo entró Mandela y cómo esas situaciones que estaban en su contra, que era que lo humillaban, que estuvo encarcelado, que no le dejaban recibir las cartas a veces, o se las tachaban para que no supiera que le escribían su esposa o sus hijos. Cuando muere su hijo en un accidente automovilístico no lo dejan salir y él era un preso político, o sea, cosas durísimas. Y cómo Mandela vuelve eso su crisol, cómo eso le ayuda a volverse una persona enfocada, compasiva, que perdona a sus captores, que sigue manteniéndose con un anhelo de justicia, pero desde una perspectiva mucho más humana. No, es bacanísimo. Y dice que todos tenemos un ciclo heroico como seres humanos, que ya les había contado ahora. Entonces, es ese heroísmo y esas ganas de evolucionar. Entonces dice, hay que manejar unas virtudes, las voy a poner por acá. La valentía, el perdón, la integridad, la comprensión, la sinceridad, la cortesía. Miren que la cortesía, y uno a veces, sobre todo los jóvenes, la subestiman, el ser uno cortés con la gente, buenos días, ¿cómo estás? Pero hacerlo realmente de corazón, porque le nace. Y la humildad, independiente de lo que hagas. ¿Cuál es el legado? Entonces hay un mensaje muy chévere, es ¿cuál fue ese legado que dejó Mandela? Entonces es como una pregunta a esos otros dos personajes que eran la emprendedora y el artista de, bueno, ¿y cuál es ese legado que tú quieres dejar? Entonces es una pregunta para uno, ¿no? Obviamente. ¿Cuál es ese legado? ¿Cuál es ese legado que queremos dejar? ¿Cuál es ese propósito que creemos que vinimos a cumplir y de pronto por ir corriendo en la vida, por lo urgente, no hacemos lo importante, que es buscarlo y decir, le voy a dedicar un tiempo, lo voy a hacer, voy a encontrar los recursos, las personas, para que ese propósito que yo tengo se vuelva realidad. Y uno va encontrando cosas, bobadas. Por ejemplo, yo he comenzado a hacer camisetas como esta, ¿sí? No vemos las cosas como son, las vemos como somos. La mandé a imprimir, la compré en blanco y la mandé a imprimir. Porque creo que en la medida que nos volvemos activistas y hacemos que cuestionamos a otros, habrá unos que se quieran cuestionar, habrá otros que no, como todo en la vida. Pero si uno enciende esa chispa para que la gente diga, oiga, ¿por qué escribe eso? Y entra uno en un diálogo, en una charla como esta, donde uno cuestiona, analiza, mide y dice, oiga, sí,
te ayuda a volvemos al libro, te ayuda a volver consciente. En la medida que soy consciente, entonces aprendo, etcétera, 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 para modificar esos patrones y esa realidad que me talla, que no me gusta, que digo hay algo que no me gusta, que no he podido hacer o que no he podido alcanzar por falta de esa información. Esto ayuda a cuestionar, ayuda a generar un diálogo con otros. Él decía, mire, el liderazgo es inspirar a los demás. ¿Y cómo inspiramos a los demás? Volviendo nuestra vida un ejemplo. Eso es coherencia. Yo hoy en día no leo un libro o no sigo a alguien o no admiro a alguien en algún aspecto donde esa persona no tenga el resultado. O sea, no puede ser solo charla, no puede ser solo académico, porque entonces, ¿dónde está la coherencia? Y he descubierto que en las personas, cuando escucho o leo a alguien o sigo a alguien que tiene coherencia en lo que está hablando, pues se vuelve muy interesante porque a esa persona ya tiene el resultado sobre lo que está hablando. Entonces, voy a cerrar básicamente con una frase de Gandhi que ya se las ha contado en uno de los cuentos de Ale Rovira, que me fascina, y es: cuida tus palabras, porque tus palabras, no, cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque tus palabras se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque tus actos se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos, porque tus hábitos se convertirán en tu destino. Somos creadores de nuestro destino. Somos los arquitectos de nuestro destino. Espero les haya gustado. Traté de hacerlo un poco más corto, pero realmente tiene tanta sustancia y tanto de qué hablar, es tan espectacular que no puedo hacerlo en menos. Espero les haya fascinado. Si les gustó, den like, compártanlo. Nos vemos, yo creo, la otra semana o en unos 10 días con el próximo resumen. Éxitos, bendiciones y que la pasen muy bien. Chao.